Gracias a Dios por los errores humanos que hacen que los hermanos de Norte estén aquí con nosotros. Y hablo de errores humanos, sí, refiriéndome a mí. Pero bueno, nuestro Señor es grande, es poderoso, utiliza los medios, utiliza la voz. Él es soberano, amén. Bendito Él, bendita su gracia y su misericordia. En un momento, por mi error humano, empezaba a sentir una carga, pero en la alabanza el Señor me la quitó. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me iba a quitar aquello que ya nos ha quitado antes? Y no es para lavarme las manos, es para darle gloria. Amén. Pues bien, el día de hoy, nuestro Padre Celestial nos tiene un mensaje, el cual ya entendí perfectamente por qué estamos aquí. Hoy entendí la razón del por qué quiere ver a su pueblo unido en una sola voz, en un mismo sentir, para escuchar, para escudriñar la palabra. Todo el tiempo escuchamos de nuestros maestros, de nuestros líderes, de los ancianos, de quienes están a cargo de nuestro corazón, nuestra mente, los psicólogos, ¿no? De alguna manera, el que escudriñemos la palabra. La tarea siempre es escudriñar la palabra, es entenderla, es reflexionarla, es poner atención. Pero muchas ocasiones he escuchado decir a muchos que es muy difícil entenderla, que es muy difícil escudriñar, que es muy difícil leer y poder entender lo que el Padre tiene para nosotros. El día de hoy nos da la oportunidad de entender un tema muy importante, de hecho el más importante de todos, que es la redención. El título de hoy es La redención en un madero. Ese es el título. Vamos a orar para que sea Dios y para que hunda hasta el fondo del mar la carne y que sea su voz la que hable el día de hoy. A tus ojos, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, porque nos bendices. Señor, yo te pido con toda humildad que pongas tus dichos en mis labios, que seas tú, bendito Dios, esta mañana, que este camino que has abierto para traer a tus hijos, Señor, sea precisamente para poder entender la redención de tu cruz, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Déjenme tomar tantitita agüita. ¿No? Ahí estamos. Voy a leer esta parte de Hechos 10:39. Si gustas acompañarme con tu Biblia. Hechos 10:39. Primero, antes de nuestro versículo eje que vamos a utilizar para escudriñar la palabra, vamos a leer primero Hechos 10:39. Si puedes acompañarme en voz alta. Dice, 1, 2, 3, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Voy a recalcar, a quien colgaron matándole en un madero, colgándole en un madero. Es doloroso y es estremecedor para mí, no sé para ti, pero para mí es doloroso y es estremecedor cuando cada que leo esta parte de le colgaron en un madero, lo mataron en un madero. A veces me pregunto si todos los que hoy estamos aquí, los que están allá afuera y conocen de Cristo, si seríamos en la actualidad capaces de sacrificar en un madero por nuestras faltas y por nuestros pecados a ese hombre. Hoy en la mañana me lo volví a preguntar
si seríamos capaces en este tiempo de matarlo. La respuesta es, parece que sí. Parece que sí. Parece que sí, pues llegó a este mundo para redimirnos del pasado, presente y futuro. Para eso llegó. Pero ¿será realmente que tenemos bien entendido, pero bien afianzado en nuestra mente y nuestro corazón qué es la redención? ¿Será que realmente está afianzado en la sangre que corre por nuestras venas? ¿En el andar a diario? ¿En medio de un problema? ¿En la tristeza de llorarle a un sepulcro? ¿En la tristeza de perder a una pareja, a un hermano o alguien que está perdido en las drogas? ¿Será que realmente tenemos bien entendido qué es la redención cuando necesitamos compartir el evangelio? Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que si no lo tenemos bien entendido, un día lo puso en mi cabezota, donde tuve que escudriñarlo y entenderlo, y hoy lo voy a volver a entender con ustedes meditando la palabra de Dios. Vamos a hablar de nuestro versículo eje del día de hoy para que se nos quede en los huesos, que se nos quede en la sangre. Gálatas 3, del 13 al 14. Ese es nuestro versículo eje del día de hoy. Hoy vamos a escudriñar esta palabra. Y nos dice Gálatas 3, 13 y 14. Pongamos atención porque esto es muy importante. En la primera parte nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¡Wow! Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lo puedes ir siguiendo en la pantalla. Debido a que en realidad no permanecemos en ella y no la cumplimos toda, la ley nos puso bajo maldición. La ley nos puso bajo maldición. En el tiempo de Moisés, nuestro Señor declara la ley, se la entrega a Moisés. ¿Para qué? Para que haya un orden, porque eran miles y miles de hombres y mujeres. En algún momento, cuando todavía no conocía de Cristo, me preguntaba, ¿es que tenemos un Dios que lastima, un Padre Celestial que fulmina cuando no cumple sus estatutos? ¿Es que tenemos un Dios, un rey malo? Y mucha gente se ha cuestionado que el Antiguo Testamento está lleno de catástrofe, de dolencias, de muerte, de asesinatos. Ha sido controversia a lo largo de varias décadas el Antiguo Testamento, porque precisamente ha sido difícil y fue difícil para aquellos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque en esa ley estaban malditos. ¿Por qué? Pues porque tenían que entregar holocausto. Cada que cometían un error y no cumplían la ley y no estaban bajo la ley, tenían que entregar algo a nuestro Señor con ciertas características. Inclusive eran siervos con ciertas características, animales con ciertas características. Oh, yo le decía a mi esposa la semana pasada que estábamos leyendo esa parte, no, imagínate tú para encontrar un cordero con ciertas características que no estuviera dañado. Sí había muchos, pero qué difícil, si de por sí traías la carga del pecado que habías cometido. Entregarlo tal cual te lo entrega el Señor, y lo tenía que entregar a alguien en tu lugar, porque si no morías fulminado al atravesar esa cortina. Y entonces es ahí donde Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Redimió tiene la idea, es la palabra, tiene una idea que quiero redondear con ustedes, que significa volver a comprar o comprar de, ¿sí?
No se trata solo de rescatar, es pagar un precio por rescatar. Jesús nos sacó de la maldición. ¿Te das cuenta? Cómo en ese tiempo todo el pueblo estaba bajo la maldición de aquellas cargas. En pocas palabras, en Jesús ya no estamos malditos. ¿Y cómo lo corroboro? ¿Cómo corroboro la palabra de nuestro Señor? Gálatas 3, 10 al 12. Acompáñame a leer esta parte que es muy importante. Porque muchas veces hemos predicado aquí enfrente sobre la vida cotidiana, sobre el entender de lo que estamos viviendo, dándote el paso 1, 2, 3, 4 de lo que tienes o puedes hacer según tú lo desees. Pero escudriñar la palabra tiene otro sentido. Gálatas 3 del 10 al 12. Acompáñame a leerlo, ustedes en voz baja, porque si no nos vamos a desatornillar aquí. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. No es invento de Rose. Estuvieron bajo la maldición. ¿Te das cuenta? Pues escrito, porque todos los que pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Qué dice? ¿Qué palabra recalca? Maldito. En todas las cosas de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí nos recalca nuevamente, y te lo voy a repetir las veces que sean hasta que hoy lo bien entendamos. Aclaro, bien entender, porque es muy fácil lo que escuchamos todos los días o los domingos aquí, que Cristo murió por nosotros en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados. Qué cómodo es que alguien pague por tus pecados. Qué cómodo es hasta ahorita. No quiero que te sientas mal y que te sientas culpable y que digas: ay, hoy en la prédica de Rose nos hizo sentir tan culpables por no poder entender qué es la redención. No, hoy saldremos de la duda. La redención, continuando con el versículo eje, es una idea importante. La redención apunta al pago de un precio que libera a los pecadores. Ahora sí, vámonos de lleno y directo a la redención. Venía en aquel tiempo de la práctica en la guerra antigua. Después de una batalla, los vencedores a menudo capturaban a algunos derrotados. En ese tiempo, en medio de la guerra, a quienes capturaban, el pueblo que ganaba, si las personas que capturaron, entre ellos venían reyes, sacerdotes, gente importante, la tenían cautiva. ¿Han visto la serie del rico y Lázaro? Ahí viene precisamente cómo son cautivos las gentes importantes de aquel tiempo. Pero quien no tenía, ¿verdad?, para pagar la redención, ¿sí?, de alguna manera, para vivir más o menos bien, tenía que ser esclavo o estar en lo profundo de aquellos lugares donde no tenías derecho a absolutamente nada. Entre los derrotados, los más pobres solían ser vendidos como esclavos. Imagínate tú. Pero los hombres ricos e importantes, los hombres que importaban en su propio país, se mantenían cautivos. Por eso en esa serie aparece cautivo el rey y la reina de Judá. Por eso aparecen cautivos los sacerdotes. Por eso aparece en cautivo Daniel.
y sus compañeros, precisamente porque ellos habían sido los perdedores. ¿Se entiende? ¿Perdón? ¿Están despiertos? Amén. Cuando la gente en su tierra natal hubiera juntado el precio querido, lo pagaban a los vencedores y los cautivos eran liberados. Y eso, quien tenía para juntar, quienes tenían sus tierritas o los intercambios que tenían que hacer para hacer ese cambio. El proceso se llamaba redención. Y el precio se llamaba rescate. ¿Por qué rescate? Cuando, cancelado en el nombre del Señor, secuestran a alguien, ¿qué te piden? ¿Pagar qué? Money, cash. Eso es lo que te piden. Por esa razón aquí dice que es un rescate. Y para quienes tenían, ¿con qué? Estaban cautivos, habla de una redención. Y esto no solamente se quedaba encerrado en ese pequeño bloque en medio de una guerra y quién venció y quién queda como esclavo. Cuando a un esclavo se le compraba su libertad, tal vez por un pariente, tal vez por su propio trabajo diligente y ahorros, a esto se le llamaba redención. ¿Qué sucede? Que tú podrías ser tal vez un esclavo y tenías el derecho a pagar tu redención, pero ¿sabes cuánto te tardarías? Años, años. Podrías llegar a la tercera edad y te faltara un peso, no te lo daban hasta que completaras. Imagínate tú 80 años de tu vida juntando para que en el último momento te falte un peso. Estás de locos. Un peso para tocar la libertad. No puede ser. Ahora bien, a veces la transacción se realizaba en un templo y se grababa un registro en la pared para que todos supieran para siempre que este antiguo esclavo era ahora un hombre libre, un hombre redimido. Esta parte me emociona y me gusta. ¿Tú dónde crees que nuestro Señor escribió en lugar de esa pared cuando alguien va a ser libre? O ese documento, ¿dónde Dios, dónde Cristo escribió tu nombre en el momento que pagó por ti? ¿Alguien sabe? Contésteme. ¿En dónde lo escribió? En el libro de la vida. Es fabuloso. Yo me imaginaba en aquel tiempo a alguien que venía con su último peso a pagar, se lo entregaba y lo escribían en la pared. Tal fulanito de tal hoy ha sido liberado. ¿Y qué tal cuando aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y lo escribe y le pone su sello en el libro de la vida? Amén. Porque Él sigue esos estatutos, no rompe con ello. ¿Te das cuenta? Lo más importante es que Jesús nos sacó de la derrota, de la esclavitud y de la sentencia de muerte para reinar como reyes y sacerdotes con Él para siempre. Amén. ¿Y tú creerás que me estoy adelantando y que ya es el final? No, estamos viendo paso a paso nuestro versículo eje, donde hay una parte que dice, hecho por nosotros maldición. Ahí vamos, en esa parte. Esto explica cómo Jesús pagó el precio para rescatarnos, pero Él no lo pagó con cash. ¿Con qué lo pagó? Amén. Pero para eso tuvo que ocurrir algo muy fuerte.
trata de empatizar un poquito, tratemos de empatizar un poco con esta parte. Dice, esto explica cómo Jesús pagó el precio para rescatarnos. Jesús fue maldecido por nosotros. Al principio de la prédica decía y preguntaba y me preguntaba, ¿seremos capaces en este tiempo de colgar en esa cruz a ese hombre? Y te dije que la respuesta era sí. Sí. Jesús fue maldecido por nosotros. ¿Seguimos pecando, sí o no? Así es. Se paró en nuestro lugar y tomó la maldición que merecíamos nosotros. A mí esto me detiene en seco. Voy caminando y me para en seco esto. Esto a mí realmente me para en seco al ver, ¿sí? Al entender que se paró en nuestro lugar y tomó la maldición que nosotros merecíamos, ¿sí? Y dice ahí, maldición de la ley, si va siguiendo. Fue el precio de sí mismo, no solo le costó algo más a Jesús, no le costó algo más, no le costó dinero, ni siquiera algo grande, le costó a él mismo. Sabemos que los hombres maldijeron a Jesús mientras estaba colgado en esa cruz, pero eso no se compara con algo que ocurrió en ese instante, que fue que Dios el Padre lo maldijo. ¿Recuerdan que estando en la cruz hay una parte donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tiene un porqué. Porque necesitaba cargar absolutamente todo y ser maldecido. Deja de los escupitajos, de la palabrería, de los falsos amores, de aquellos que dijeron que caminarían con él, de aquellos que dijeron entender el evangelio y se fueron a un lugar por creer que les iba a ocurrir lo mismo. No los estoy juzgando porque hace 15 días prediqué sobre los apóstoles y ve esa prédica para que entendamos también el porqué de ellos. Pero regresando a esto, tuvo que ser maldecido por el Padre. Si mi mamá, cuando se enoja conmigo y me levanta la voz, me duele. Que mi propio padre tenga que maldecirme por algo que yo no hice, por algo tan terrible. Y acababa él de caerse. ¿Cuántas veces cayó? ¿Cuántas? Y lo laceraron y corría su sangre y era el dolor más grande y era la sed más terrible y era un sentirse solo. Y todavía que tu padre te maldiga. Todavía que tu padre te maldiga. Dios, el Padre, lo maldijo. Se convirtió en el objetivo de la maldición y puso fuera el objetivo a los que creen. Es decir, yo soy Rose, él toma mi lugar. Debí de haber sido maldecida yo. Debió de haberme aplastado a mí como cucaracha. Me empuja y se pone en mi lugar. ¿Te das cuenta? Se convirtió en el objetivo de la maldición. Y Pablo nos dice, no te voy a decir el versículo, pero te voy a platicar. Pablo nos dice que Cristo fue hecho maldición por sí mismo en su infinito amor. Él asentó estas dos palabras, por nosotros. Cristo es personalmente inocente, personalmente. No merecía que lo colgaran por ningún crimen que él mismo haya cometido. Pero debido a que Cristo tomó el lugar de otros que eran pecadores, fue colgado como cualquier otro transgresor. O sea, fue colgado como cualquier otro vil. Ni siquiera como la muerte
de un rey, donde sabes que es Él, donde se merece la honra, donde se merece absolutamente todo. ¿Te das cuenta? Y en palabras de Lutero, Lutero reafirma en aquel tiempo y dice: cualesquiera que sean los pecados que yo, ustedes, todos nosotros hemos cometido o cometeremos, porque bien entendido lo tenía Lutero, que íbamos a seguir cometiendo errores y pecados. Él bien entendido tenía que era esta palabra tan importante de la que hoy estamos hablando, que se llama ¿cómo? Redención. Justo eso, redención. Él mismo toma nuestro lugar. Continuemos con el versículo eje que dice: porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ah, caray. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuándo pagó Jesús este precio? El principio de Deuteronomio 21:23, si quieres búscalo, si no, continúa conmigo en esta conversación que dice, muestra que Jesús recibió esta maldición sobre sí mismo mientras colgaba de la cruz, cumpliendo la promesa de Deuteronomio 21:23 de una maldición para todos los que no solo son ejecutados, sino que sus cuerpos están expuestos públicamente en la vergüenza. Este pasaje no se refería a la crucifixión. Te voy a explicar. Los judíos no mataban crucificando. ¿Esto de quién venía? ¿De qué costumbres venía? De los romanos. El pueblo de nuestro Señor no crucificaba. Ellos ahorcaban en un árbol, ¿sí? De alguna manera, aquí nos dice, en esta parte muy importante, que fue expuesto públicamente. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, una cruz a menudo se llamaba árbol, y no hay duda de que esto es lo que Pablo tiene en mente aquí. Efectivamente, cuánta revolución de si fue en un madero, si fue en un árbol, si fue en una cruz tan exacta. No es lo más importante. Hay algo muy importante que dice aquí, que la vergüenza pública, ¿sí? Para un judío, para alguien expuesto en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué se refería? Porque era alguien que toda la gente creía que realmente había hecho lo que había hecho. Es ahí donde yo muchas veces sí me preguntaba, no entiendo, 3 años haciendo los milagros, prodigios y maravillas, ¿cuántas gentes sanó? ¿Cómo caminó por valles hablando de la palabra de Dios? Y fue señalado en ese lugar y avergonzado. Eso era lo más vil para un hombre en ese tiempo judío, ser expuesto por largo tiempo, colgado en un madero, dice nuestro versículo eje. ¿Te das cuenta? ¿Lo vas siguiendo? Está ahí casi al final de esta parte. ¿Cómo se llama? Eso. Colgado en un madero. En el pensamiento del antiguo Israel había algo peor que ser ejecutado. Peor, eso era ser condenado a muerte y dejar su cadáver a la intemperie, expuesto a la vergüenza, a la humillación y los animales y pájaros carroñeros alrededor de él. Cuando dice colgado en un madero, no tienen la idea de ser ejecutado por estrangulación. ¿Como quién? Como Judas. ¿Quién se enteró que Judas se ahorcó? ¿Alguien lo vio? Está escrito en la palabra, sí. Está escrito porque tenía que ser como la antesala para saber que Cristo iba a morir crucificado, y para que hoy lo puedas aterrizar, puedas comparar esas dos muertes.
Este cuate muere solo, ahorcado por sí mismo. ¿Sí? Jesucristo muere en la cruz expuesto, expuesta su carne. ¿Por qué llora María Magdalena? ¿Por qué llora María? ¿Por qué está ahí el hijo adoptado, después entregado por Cristo? ¿Por qué llora la gente? ¡Qué humillación estar ahí! Es de repente sentirte huérfano, como lo hablaba hace 15 días, en el que ya no está, ya no lo siento, murió por un momento. Sin embargo, si alguien era ejecutado y se consideraba digno de tal gracia, la humillación para su memoria y su familia no se debía ser exentiva. Bendito Dios, bendito el Padre Celestial. Deuteronomio 21:23, lo estoy repitiendo ya, con esta es la tercera vez, si lo quieres buscar, si no, yo te lo leo. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esta era una forma de templar incluso el juicio más severo con misericordia. Nuestro Padre Celestial, después de haberlo condenado, de haber hablado lo más terrible, de haber hecho con él y haber permitido todo eso, permite que lo bajen de ese lugar y que ya no siga siendo expuesto. Amén. Cuán misericordiosos es nuestro Padre, que en ese momento permite que esa humillación termine, que se termine por completo y lo bajen de esa cruz. Yo, si estuviera ahí, yo hubiera pedido eso. Ya bájenlo, por favor. Ya. Que se termine ese dolor. Dice nuestro versículo eje, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance. Jesús recibió esta maldición que nosotros merecíamos y él no. Para que pudiéramos recibir la bendición de Abraham que él merecía y nosotros no. Sería suficiente si Jesús simplemente quitara la maldición que merecíamos. Hubiera sido muy fácil que hubiera llegado Jesucristo y hubiera quitado esa maldición. ¿No acaso tenía el poder? Por supuesto que sí, pero estaría en contra del Padre, estaría desobedeciendo si él hubiera hecho eso, porque tenía que haber un holocausto, tenía que haber una entrega de cordero sin mancha, sin marca, sin nada que pudiera regresarlo. Y él no iba a estar en contra del Padre y no iba a desobedecer, porque él no vino, ¿sí?, a eso. No vino a desobedecer al Padre. Vino a entregarse a sí mismo como cordero. ¿Lo entendemos? Amén. Y entonces, la bendición de Abraham también dio una bendición que no merecíamos. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue la bendición que se le dio a Abraham? Y que se multiplicaría como qué. La bendición no viene porque sean gentiles, como tampoco la bendición de estar bien con Dios llega al pueblo judío por ser judío. Les llega a todos, a absolutamente todos, judíos y gentiles por igual, que se identifican en Cristo Jesús. Esto dice aquí en esta parte de la bendición de Abraham, Pablo no quiso decir que solo les llega a los gentiles como si los judíos estuvieran excluidos, sino que también les llega a los gentiles en Jesucristo.
esa descendencia de multiplicar como las estrellas, ¿ustedes creen que hablaba de nosotros? ¿Sí o no? Los noto inseguros. ¿Sí o no? Hablaba también de nosotros. Pablo lo afirma en Nuevo Testamento. A mí eso me conmueve y me da mucha alegría. Mucha alegría. Luego nos dice, continuando con el eje, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto significa que esta bendición es nuestra en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es nuestra la bendición de Jesús? Por fe. Estamos aquí, ¿por qué? Por fe. Estamos aquí por fe y no por el principio de la ley. La promesa se recibe, no se gana. Por esa razón, Jesús pagó. Porque no podíamos ni no podemos recibirlo así. Porque somos pecadores, porque cometemos errores, porque seguiremos cometiendo errores. Entonces, nosotros tampoco podemos cubrir todo lo que cubrieron o lo que intentaban cubrir en el Antiguo Testamento. ¿Hay alguien aquí que diga, yo sí lo puedo cubrir? Sácate que, por supuesto que no. Ahorita vamos mi esposa y yo en la lectura, ¿sí?, de Reyes, ¿sí? No, hombre, todo lo que hemos recorrido y una tras otra, el pueblo de Israel, la idolatría, avanzaban 20, regresaban 300. Allí tú dirás, el pueblo de Israel, no, sácate que nosotros también. No avanzamos 20 y regresamos 30. Porque somos humanos. Pero no podemos vivir solamente en la justificación de que somos humanos. Yo prefiero vivir en la justificación de la redención de aquel día en ese madero. Yo prefiero vivir y amar a Dios, amar a Jesús por aquello que hizo, que no tiene palabras, que le pusieron un nombre, redención, que hoy ya lo explicamos, ya lo entendimos. Eso es lo importante, es sumamente importante. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo vuelvo a reiterar, esto significa que esta bendición es nuestra en Jesús por la fe y no por el principio de la ley, ya no. Pero nos toca orar por el pueblo judío, que aún no le recibe, no juzgar, sino orar por Israel, orar por el pueblo judío amado de Dios. Porque la bendición de Abraham, ese alcance, primero fue para ellos, y en su amor e infinita misericordia nos alcanzó. Señalar la cruz, esto fue más que un madero. Fue la humillación de uno solo por miles y miles. Lo dije al principio, no pretendo culparte, no pretendo culparme y cargar con esto. Pero lo que sí es que miremos frente a nuestro Señor. Leyendo también la palabra de nuestro Padre, leía una pequeña reflexión de una pastora, a ver si ahorita me acuerdo de su nombre, en donde decía que los seres humanos buscamos el presente de Dios y no su presencia. Y me puse a meditar si era verdad. Y sí es cierto. Me dolió reconocerlo porque buscamos que nos dé salud, que nos dé provisión, que nos dé una pareja,
que nos permita liberarnos del dolor del corazón, de la mente, que nos permita llegar a la quincena, que me pueda ayudar a arreglar mi carrito, que me ayude a casarme, a juntar el dinero, que me ayude, que me ayude, que me ayude. Realmente buscamos su presencia. ¿Qué es buscar su presencia? Yo pensaba que buscar su presencia era meterme en ese cuarto de guerra, a platicar con él y contarle todas mis tragedias. No, es conocerlo, es entender. Todo el tiempo, y quien está en grupo pequeño conmigo, les digo, ¿cuál es la manera? Y les pregunto, ¿cuál es la manera de conocer a un amigo realmente entrañable? ¿Cuál es la manera? Es llegar, que te dé el plato de comida, te lo comes y gracias Señor, y te vas. Es llegar y platicarle tus cosas y pues bueno, yo estoy segura que si me contesta y pasa lo que quiero que ocurra, entonces sí hay una conversación entre él y yo. Cuando los que son padres, sus hijos llegan de noche de la escuela o del trabajo, buenas noches mamá, buenas noches papá, llegan, se acuestan y en la mañana se vuelven a ir temprano, ¿hay una relación? No la hay. No la hay porque no podemos empatizar ni entender a nuestros padres. No es pedrada. Pero si no podemos entender el intercambio que los padres hacen por nosotros cuando se van a trabajar cuando éramos niños y estaban ahí, el sacrificio de irse a trabajar sin un boleto de comida porque no tenían ni 11 pesos para eso, estoy hablando de mi madre. Tener que caminar desde Constitución a mi casa. Quien conoce mi casa dirá, está cerca, pero cuando sales a las 9 de la noche o en una venta nocturna de Liverpool, llegar caminando, ¿no duele? Si no podemos entender ese intercambio, será muy difícil entender la redención. El pago tan maravilloso y tan genuino de ese Dios. Ya casi voy a cerrar. Todavía no me pongan el fondo, porque quiero leer un versículo y contarles una historia. Siempre que llego aquí, inicio mis prédicas, inicio con una historia, pero hoy quiero cerrar con una historia. Primero voy a leer Lucas 11:11 al 13. 11 del 11 al 13. Me quiero ir tan acelerada que ya estoy inventando unos versículos. Lucas 11 del 11 al 13 dice, para refutar a quienes dicen que tenemos un Dios que castiga y que no lo conoce. Si tú lo conoces en verdad, si tú sabes quién es Él, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Para poder entender también esto, necesitamos buscar la presencia de Dios, no su presente. Su presente será dado por añadidura. Sabes que en la semana no estaba preocupada por la renta de mi local, estaba preocupada por ver qué podía hacer para llegar a la meta y pagar mi renta. Bendito Dios, me habló una señora del antiguo local y me ayudó con sus 7 perros. Y luego llegué el sábado y dije, a lo mejor estará flojo. Hice 7 perros. Y luego alguien me regresó lo prestado. Ya no me acordaba.
Señor, no siento que sea la mejor de las mujeres. Si en las pequeñas ocasiones he buscado tu presente y esto es dado por añadidura, bienvenido, Padre. Voy a platicarte una historia. Un pequeño pueblito de los Estados Unidos, en la época en la que existían solo carretas, no autos, en la época de los pioneros, si alguna vez viste aquella serie. Había una pequeña escuela en la cual había una niñita siempre sentada en las escaleras de la entrada de la escuela, que también era la iglesia, siempre sentada viendo a los niños jugar. Y hasta que una de las niñas, muy buena en el béisbol, ¿sí?, se lastima el tobillo. Y entonces dice, pues voy a tener que sentarme, me voy a sentar con ella el tiempo porque sí me duele mi piecito, sí me duele. Esta niña que estaba sentada todo el tiempo en el recreo, en el descanso, era por una razón. Nació con un defecto en su piernita. Por esa razón, al correr se caía, se tropezaba porque su pierna era más, ¿cómo se dice, Gaby? ¿Más corta? Exacto, más corta que la otra. Y entonces esta otra niña comienza a platicar con ella, a conocerla, a saber que sus padres también siembran, a saber que su padre le duele mucho que su niña tenga ese defecto de nacimiento y que le da mucho miedo que la niña vaya a la escuela, que su mami murió al nacer ella y que solo vivía con la abuela y el papá. Y entonces esta otra niña que se lastima el tobillo, llega a casa y le platica a sus padres, porque ellos son cristianos, ¿sí?, de aquel tiempo. Le platica a sus padres y más a su papá y le dice, conocí a tal y cual niña. Y fue platicando con ella, hizo sentir al padre ese amor que hoy sentía su hija por una nueva amiga, una nueva persona con quien convivir en este tiempo, que ella estaría con ese pie lastimado. La niña más rica del pueblo, es su cumpleaños y le invita a todos los niños de la escuela. Y también la invita a ella, porque la otra niña la obligó. Le dijo, ¿la invitas o qué? ¿O te doy una trompada? Y la invitó. La niña emocionada llega a casa con su abuela y su padre y dice, me invitaron a mi primer fiesta. Mi primer fiesta, papá. El papá con el ceño fruncido desde que murió su mamá. No, no quiero que vayas. No quiero que se burlen de ti. No quiero que te caigas al correr. Y la abuela intercedió con desesperación, déjala ir. Ya conoció a una nueva amiguita. La dejó ir, pero el papá todo el tiempo con el ceño fruncido, no queriendo que su hija sufriera. ¿Sí? La niña va a la fiesta, se divierte, come pastel, golosinas, pero no corre, no va al lago con ellos y se queda la otra niña con ella. Y entonces, esta niña que platicó a sus padres de esta otra niña del pie corto, dice, padre, madre, quiero hacer una fiesta de cumpleaños también para mí aquí en la casa y quiero invitar a todos mis amigos, en especial a mi nueva amiga. Y le hacen su fiesta y va la nueva amiga y en eso el padre ve a la niña y la saluda y la abraza. Y entonces cuando ya se van a su casa, que terminó todo, le pregunta el padre a la niña, ¿cómo te sentiste? Me sentí muy bien de verla con nosotros, aunque sea estando aquí afuera, aunque no pueda correr porque le da miedo. Y le dice la niña al padre, ¿sabes, papá? El otro día me di cuenta que en medio de la lluvia, cerca de la escuela, habían unos maderitos chiquititos, así que iban en filita. Yo iba platicando con mi amiga y ella con su piecito se subía a los maderitos. No se le veía ese defecto de nacimiento.
no se le veía. Y fue tan feliz cuando recorrió ese camino. Fue tan feliz, papá. Y en eso el papá se le ocurre una idea. Y dice, voy a hablar con su abuela y con su padre. Tengo una idea, hija, tengo una idea. Y va con el padre y le dice, tengo una idea para tu hija, para que pueda caminar, para que pueda correr, permíteme ayudarte. No quiero que se burlen de mi hija, no quiero que te metas en nuestras vidas, no quiero que hagas. Se entiende que su corazón estaba dolido, se entiende, ¿no? ¿Cuántas veces alguien nos quiere ayudar? Nos dice, hay un Dios que te ama y nosotros cerrados porque no conseguimos de la manera que queremos, en el tiempo que queremos. Alguien la semana pasada que limpiamos la iglesia me dijo, ya estoy de regreso. Ay, qué alegría me dio al verla. La estoy mirando. Qué alegría me da, porque Dios no tarda. No tarda, Él llega a tiempo, amén. Y entonces, ¿qué ocurrió? Para cerrar, ocurre que de todas maneras Él va, platica con la abuela saca de un baúl el segundo par de zapatos de la niña y le construye con un pedazo de madera la parte que le falta de su piernita y la añade a su zapato. El padre se las huele y empieza a buscar el zapato de su hija, porque nosotros tenemos 10, pero ellos tenían solo 2, con el que vas para la iglesia y con el que utilizas del diario. El padre va hacia la casa de este hombre, se lo agarra a trompadas y le dices, ¿por qué te metes en mi vida y en la vida de mi hijo? Mi hija, te dije que no hicieras nada, que nos dejaras así. Y le da unas trompadas. Y en ese momento entre la pelea caen en la orilla de donde su hija estaba jugando con los demás niños corriendo, con el zapato añadido por un madero. Ya sé que soy todo llanto y toda miel, pero esa historia me conmovió tanto. Con un pequeño trozo la hizo feliz. El padre pudo quitarse el ceño fruncido de tantos años, de creer que no vería a su hija correr y ser feliz. Amo el día que ese hombre tomó mi lugar. Amo el día que tomó nuestras vidas, que con un madero expuesto lo hizo todo por nosotros. Lo amo. ¿Quieres saber de dónde es esta historia? De tu niñez, de la familia Ingalls, de esa serie que algunos, los viejillos, todavía alcanzamos a ver. Y si no, búscalo en internet. Hoy solamente quiero darte un solo punto, porque el remedio ya lo tienes aquí en esta iglesia. Lo tienes cada vez que recuerdes que la redención viene de Él, que el sacrificio viene de Él, que ese pequeño trozo de madera, ¿sabes de dónde viene? Precisamente de buscar su presencia, no sus presentes. Puso en la mente de ese señor construir un nuevo zapato. Dios te va a poner en tu corazón cómo reconstruir tu matrimonio. Y si no, cómo ordenar tu vida, cómo levantar tu negocio, cómo orar cada día, cómo pedirle perdón a tus padres, cómo poder buscar tu ministerio, cómo abrazarlo, cómo aguantar tal vez si te toca estar sentado para encontrarlo a Él. Eso hace la redención de Dios. Cierra tus ojos. Padre Santo, hoy quiero agradecerte, Señor, por la vida de mis hermanos, por este tiempo construyendo en la ley, porque era lo mejor,
pero también por este tiempo en que tu Hijo, tu amado Hijo, tomó nuestro lugar. Queremos encontrar, Padre, cada mañana y cada anochecer tu presencia. Queremos encontrar, Padre, en ese cuarto de guerra, no solamente la oración de petición, sino la oración de redención que nos lleve a poder entender cada decisión tomada tuya sin cuestionar, sino vivir y hacer con la inteligencia y las capacidades que nos has dado. Hoy, Señor, ya no vivo cansado y ya no vivo solo. Hoy entiendo lo que ocurrió en aquel día. Hoy entiendo la cruz. Hoy entiendo la exposición de tu carne. Hoy entiendo la sangre derramada. Hoy entiendo que el amor se resume en dos palabras: por todos nosotros. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, pero fuerte, fuerte, que se escuche, que a mí ya se me quiere cerrar la garganta, pero que con estas palmas, con tu alegría, se pueda escuchar hasta el tercer cielo. ¿Entendimos la redención? ¿Entendimos el poder de nuestro Padre Celestial? Amén, amén y amén.